Me preguntan a mí, vale 80.000 pesos el 50%. Pero ábranlo, los Pepe me dijo que lo venía a vender, así que pónganle plata, 80, 75, 70, 65, 60.000 pesos para varias manos levantadas que me dijo él. Hay 60.000 pesos para abrir el 50%. Excepcional. Tren posterior, una culata, carnudo, profundo, muy bueno a plomo, muy bueno a plomo, realmente excelente, el toro con todas las condiciones de un fenotipo para producir ternero liviano de bajo peso excelente. ¿Qué vale? 70, 65, 60.000 para abrirlo. Los Pepe me dijo, lo quiero vender, Ricardo, pero creo que un toro con el esfuerzo y con la selección que ha hecho los Pepe para lograr este pédigue, vale bien. Pónganle, ¿qué vale? 70, 65, 60.000 pesos para abrirlo. Ábranlo, Yo creo que vale eso. No, en algunas somos amigos, en otras somos enemigos. Entonces me voy a tirar al agua. Yo me voy a tirar al agua un regalo, no le comenten a nadie. 30.000 pesos de oferta y va vendido el 50% del toro. 30.000, 30.000. 30.000 pesos, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 41, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Lo espero muy amable, pero estamos recién empezando a levantar tierra. 45.000 pesos, 5 acá abajo y voy. 46. 45.000 abajo y voy. 45.000, 45.000. 45.000 pesos, 5 y voy. 46, 47. 47. 46.000 a la izquierda y voy. 46.000 y 46. 46.000 pesos, 6 y va. 46.000 pesos. 47. 48. 48, 49. 49, 50.000. 50, 51. 51, 52. 51.000 y lo dejo pensar. 51.000 enfrente y voy. Este es un Messi que tengo que lo hago jugar el segundo tiempo. 51 enfrente y va. 51.000 y 1.000, 51. 51. 51, 52. 53. 54. 55. 56. 57. Le estoy dando como huevo, despacito. 58. 8, 9. 9, 60. 61. 62. 63. 62.000 y te dejo pensar. 62.000 y 1.000, 62. 62.000 pesos doy y voy. 62.000 y 1.000, 62. 63. ¿Seguro que no? Muchísimas gracias igual. 62.000 a la derecha una. 62.000 a la derecha dos. Y en 62.000 pesos y ves. Vos haces las cosas re bien, Gustavo. No te puedo decir nada, porque lo que tenés es excelente. Pero si estás apuntando a esto, seguro que no lo harás. 73. Ah, yo pensé que te iba a prestar unos mangos. Háganos la sociedad, 63, 63, 63. Mirá, si les armo todo, 63. 63 por los dos, Ramón. 62 a la derecha una, 62, dos. Y en 62.000 pesos y lo vendí, 3. No, gracias igual. 62.000 pesos vendí y va. 37.000 pesos, 7 va una. 37.000 pesos, 7 voy y vendo 2, y en 37.000 pesos solo oferta y vendí. No puedo creer que me dejen estos toros en esta plata. 37 última una, 37 última 2, 90 días, opción a las 6 cotas, las tarjetas, lindísima oportunidad. 37 última una, 37 última 2, y en 37.000 pesos 7 vendí. Solo oferta, cayó el martillo y fue. Hay los 37 para abrirlo. 37. 37, 6.500, 36, 35.000 pesos y planto para que me digan dele varias manos levantadas en esa planta un toro soberbio. 35.000 para abrirlo, ¿quién? Hay 35.000 para abrirlo. 35.000 pesos, 5 y se vendió, oferta y va. 5.000, 5.000 pesos, 5 y ve. Es oferta y está vendido el toro que me quedó. 35.000, 35.000, 35.000 una, 35.000 dos y en 35.000 pesos 5, solo oferta, bajo y vendo. 35301, 35302, 35.000 pesos, chanta clavada y fue, no esperé a nadie, no hay mano ni nada, 35.000 y lo vendí. Fue y va, señor Los Pepe.